cuando ponemos la vida de Jesús en perspectiva, pues nos damos, ahora sí que nos llevamos muchas sorpresas, porque él fue de una Pascua a la otra, a la otra. Hay registrados en la Biblia cuatro Pascuas, y la aparición de Jesús a partir de que Juan el Bautista empieza a predicar en el desierto es 6 meses antes de la primera Pascua, que es lo que se conoce como la preparación. Luego viene el año de popularidad, pues Jesús se ha hecho pues bastante pues popular, es el hombre más pues anhelado por todos. Todo mundo quiere conocer a este pues rabino que está compartiendo por todos lados, está haciendo milagros impresionantes por todos lados. Todos quieren pues conocer a este hombre de quien Juan dijo que él no era digno de desatar encorvado la correa de su calzado. De hecho, Juan fue el hombre del momento, fue el hombre más, pues más famoso en todo Israel durante un tiempo, durante unos meses. Pero este hombre, a quien iban a ver multitudes, hablaba de aquel que vendría, de aquel que sería el que bautizara con el Espíritu Santo. Entonces, cuando lo presenta, la popularidad de Juan hace que pues Jesús simplemente se vuelva el más popular de toda la nación, y hemos examinado muchos episodios de su vida. Luego llega el año de oposición, cuando pues después de ser el hombre más querido, más respetado, cuando ya los fariseos estaban pues cavilando si era el Mesías o no, Jesús recluta a un publicano, y eso es el acabose. ¿Por qué? Porque hace que la opinión de los líderes, sobre todo, se ponga en su contra, y como son líderes, influencian sobre la opinión de la gente común, y entonces poco a poco la opinión se vuelve en contra de él. Jesús cambia su estrategia y ahora empieza a enseñar, a mostrarle a los discípulos, a las multitudes, ya les da pues parábolas que no entienden. Llega a un clímax la oposición, que hasta su propia familia está en contra, y entonces viene el año de persecución. Y es en este año que estamos. Los únicos pasajes que se repiten en Mateo, Marcos, Lucas y Juan es cuando Jesús alimenta a 5,000 y cuando camina sobre el agua. Entonces, aquí pues Jesús ya estaba consciente que se avecinaba pues los peores días y meses de su vida, terrenalmente hablando, porque estar todo el tiempo cuidándose, porque sabes que están detrás de ti y eres el hombre más buscado de todo el país, pues eso es algo bastante difícil. Entonces llega al punto en donde termina su ministerio abierto y se empieza a esconder y empieza a ir de un lugar estratégico hacia otro. Y es cuando entonces se va a la región de Tiro y de Sidón y libera a la hija de una mujer sirofenicia, que es lo que vimos la semana pasada. Esto es un escándalo también, ¿no? Que un profeta haya pues hecho un bien a una persona gentil. Eso era un escándalo. ¿Se acuerdan cuando Pedro fue a casa de Cornelio porque el Espíritu Santo se lo manda? Los apóstoles en Jerusalén y los ancianos estaban escandalizados. ¿Cómo es posible? Fíjate, estaban escandalizados
que hubiese entrado a casa de un gentil. ¿Cuánto mayor escándalo ha de haber producido que Jesús está haciendo un bienestar a una mujer gentil que no tiene derecho a nada? Y nos da una lección maravillosa acerca de cómo llegar a tener una fe grande. Y qué escándalo también, ¿verdad? Que de todos los judíos, esta mujer es la que una fe mayor manifestó y nos dejó el ejemplo y aprendimos siete cosas acerca de lo que es una fe grande, y básicamente es que uno no se raja, uno no se echa para atrás, uno sigue para adelante, pase lo que pase, venga lo que venga, uno va para adelante siempre. Entonces, después de acá, vemos un episodio donde sana a un sordo mudo y sana a otros y después alimenta a 4,000. Pero esto ya lo hace en la frontera, ya lo hace, todo lo que va a empezar a hacer Jesús acá, lo hace en lugares apartados, dirigiéndose para Jerusalén, porque al final de cuentas su destino final es ese. Pero ya lo hace con muchísima cautela. Ya nada más recuerden, Jesús ya no anda seguido de 100, 200, porque hubo un tiempo que eran hasta 500 que lo seguían por todos lados. Era una muchedumbre que andaba por todos lados. Pero en Juan capítulo 6, que es algo que sucede en este tiempo, aquí Jesús los confronta y entonces nada más le vuelven a quedar 12, y ya con 12 pues es más fácil no llamar la atención, porque era común ver pues viajeros que iban de 8, de 10, pues caravanas, pues porque era muy peligroso viajar solo. Entonces, este episodio que vamos a ver aquí es interesantísimo. Vamos a aprender algunas cosas muy prácticas y vamos a reafirmar algunas otras que ya habíamos aprendido. Entonces, Jesús sana a muchos y alimenta a 4,000, o Jesús sana y alimenta multitudes. Voy a dar lectura a los dos episodios que están en Marcos 7, del 31 al capítulo 8, versículo 10, y Mateo 15, del 29 al 39. Entonces, doy lectura, repito como siempre, lo más importante es la palabra de Dios, y la revelación viene de la atención que ponemos a la palabra de Dios. Dice, pasó Jesús de allí y volviendo a salir por la región de Tiro, vino por Sidón junto al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Decápolis era, por así decir, frontera, eran 10 ciudades en una extensión de terreno pues común. Es muy fácil esconderse en una ciudad grande. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y subiendo al monte, se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, viendo a los cojos andar,
viendo a los ciegos ver, y dice que glorificaban al Dios de Israel. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, noten cómo lo que acabamos de leer está ligado con esto. En aquellos días, o sea, ya llevaba 3 días sanando multitudes en una megalópolis que era frontera, lejos de cualquier, pues, peligro de que lo pudieran arrestar allí. Como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Si los enviasen ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. O sea que Jesús estaba en Decápolis, pero no estaba adentro de la ciudad, estaba en las afueras de la ciudad. Se corrió la voz y la gente empezó a llegar por multitudes. Multitudes, dice una gran multitud. Hay algunos arqueólogos, historiadores, antropólogos, que cuando dice gran multitud está hablando de entre 40 y 50,000 personas, y cuando habla de grandes multitudes ya habla de 100,000 o más. Entonces aquí estamos viendo que hay 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que ya llevan allí 3 días. Hubo obviamente más, hubo muchos que pues vinieron y fueron curados y se fueron, pero aquí estamos viendo que hay por lo menos 20,000 personas mínimo están aquí, y el camino es largo. Entonces sus discípulos le respondieron y le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros pan? Tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Jesús les preguntó y dijo: ¿cuántos panes tienen? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Es muy parecido a lo que ya habían experimentado ellos en el año, cuando empezó el año de persecución. Apenas en Juan capítulo 6, había pues pasado lo de la multiplicación de los panes y los peces a los 5,000, sin contar mujeres y niños. Y entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces dio gracias. Y habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los discípulos los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas llenas, y eran los que habían comido, los que comieron, como 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y los despidió, y luego entonces, despedida la gente, entrando en la barca con sus discípulos, y vino a la región de Magdala o Dalmanuta. Dalmanuta y Magdala son exactamente lo mismo. Vamos ahora a leer los dos pasajes tal como están revelados en la escritura, y le quisiera pues pedir a mi amado hermano Joel si nos pudieras hacer favor de leer Mateo 15 del 29 al 39, por favor. Amén. Dice la escritura así. Pasó Jesús de allí y vio junto al mar de Galilea subiendo al monte. Se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y es que y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: ten compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos les dijeron: ¿De, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo:
¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y a los discípulos a la multitud. Y comieron todos. Y, pero un tantito, que me... Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Amén, muchas gracias. Si nos puedes No, al apoyar, contrario. Hilario, Marcos 7, 31 al capítulo 8, versículo 10, por favor. Marcos 7, desde el 31 y te sigues de corrido al capítulo 8, versículo 10. Como decía Jeff hace pues 15 días, ¿no? Que los capítulos esos son del diablo, ¿no? Porque sí, uno lee el 7 y uno, pero ya acabó. Piensa que el 8 es otro día, ¿no? No. No, pero es el mismo episodio, o sea, estamos hablando de lo mismo. No, y es Adelante. lo que nos estás explicando, que es una continuidad de. Así es, así es, así es. Bueno, dice aquí la palabra de Dios en Marcos capítulo 7, versículo 31 hasta el 8:10. Dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en la oreja de él y escupiendo tocó su lengua. Levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuando más les mandaban, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien, lo ha hecho todo, hace a los sordos oír, a los mudos hablar. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces, mandando a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos, pero para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenía también unos pocos peces y los bendijo, y mandando que también los pusiesen delante, y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que había sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Dalmanuta, así es. ¿Ves, Joel? No le ves bien. Ok, ahora vamos a unir los dos pasajes, ¿no? Dice, pasó Jesús de allí, eso lo dice Mateo, pero luego Marcos dice, y volviendo a salir de la región de Tiro, o sea, volviendo, o sea, de pronto no fue la única vez que fue para Tiro, sino que fue varias veces, ¿no? O sea, como que ya andaba pues de un lado para otro, despistando al enemigo, por así decirlo, porque estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo y ahorita vamos a ver algunas cosas interesantes que aprendemos de esto que estaba haciendo Jesús. Y dice que vino, lo dicen Mateo y Marcos, dice que vino por Sidón. Si tú buscas en un mapa,
no es la ruta, pues directa, es como si tú vas de la Ciudad de México a Puebla y te das una vuelta por Oaxaca, primero vas, pues rodeas y llegas a, pues Oaxaca y luego, o sea, oye, estás haciendo una vuelta demasiado, pues sí, pero pues ahora sí que no quiero que sepan o lo hago porque no quiero que sea evidente a dónde voy, ¿no? Y aquí dice junto, dice Mateo y Marcos dicen al mar de Galilea. El mar de Galilea es grandísimo, es un lago inmenso, inmenso, es un mar, eso es un mar. Hace frontera con Tiro y con Sidón. Entonces, es esta región que dice, pasando por la región pues Decápolis, entonces puede ser en cualquier punto de por ahí y todo es desierto. Y dice que le trajeron un sordo y tartamudo. Esto nada más lo dice Marcos. Es interesante que lo de la región de Decápolis nada más lo cuenta Marcos, y todo esto que les voy a leer a continuación, nada más lo relata Marcos, no lo relata Mateo, pero coincide en el relato, por eso es que son uno solo. Dice que le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Pero dice que Jesús le tomó aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, escupió, le tocó su lengua, levantó los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, se ha abierto, y al momento le fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien, y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. De hecho, estas regiones son como las regiones gentiles, o donde hay, pues ahora sí que no son consideradas como santas, ¿no? Entonces, la influencia de los líderes no era tan fuerte en estos lugares, ¿no? Como que no les importaba mucho lo que los líderes en Jerusalén estuvieran diciendo, pero de ahí en fuera todo lo que era Judea y todo el resto de Israel estaba dominado por la opinión de los líderes, de los fariseos, de los saduceos, de los escribas y los intérpretes de la ley. Mateo nada más nos dice esto, y subiendo al monte, o sea que cuando pues Jesús vio que el montón de gente venía, se fue a un monte y se sentó ahí, un monte que hay muchos montes ahí, pues en la ladera del mar de Galilea hay muchos montes. ¿Cuál? Alguno de esos, pero se subió al monte y estaba lejos, por lo que el contexto nos lo dice. Y dice que se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar y a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Eso nada más está en Mateo. Y agrega Marcos, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, y aquí es donde se unen el pasaje en Mateo y en Marcos. Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo. ¿Qué gente era? Pues era toda esa gente que le había traído a sus enfermos, a los cojos, a los mancos, a los ciegos. Yo pienso que muchos se habían quedado allí porque nunca habían experimentado la paz, porque cuando tú encuentras a Cristo no te quieres apartar de él. Por eso es que la iglesia atrae a muchos, porque es el único lugar donde se sienten bien. Y es ahí donde les tenemos que enseñar, ¿sabes qué? Esto que sientes aquí, tú lo puedes llevar a donde vayas, a tu trabajo, en el pecero, a tu casa, a casa de tu suegra, lo puedes llevar a todos lados. ¿Por qué? Porque el templo ahora somos nosotros, y es una bendición cuando entendemos esto, pero en este tiempo
la gente se quedó porque querían estar allí y tenían 3 días sin comer. No tienen que comer. Obviamente habían llevado, posiblemente, cuando iban así, de que se iban pues todo un día, es como cuando tú y yo pues sabemos que vamos a ir a una jornada de todo un día, pues llevamos algunas tortas, ¿no? Pero para un día, no esperaban pues quedarse 3 días, pues ya estaban allí 3 días, dice, y enviarlos en ayuna, esto nada más lo dice Mateo, no quiero, no sea que desmayen en el camino. Y luego Marcos añade que dijo, y si los enviaren ayunas a sus casas, o sea, confirmando que no habían comido por lo menos por 2 días, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Entonces, dice Mateo, tanto Marcos como Mateo dice, sus discípulos, Marcos dice, le respondieron, y Mateo dice, le dijeron. Entonces hubo una respuesta de los 12 y le dijeron varias veces y de varias maneras 2 preguntas que están aquí. ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Esa pregunta está en Mateo. La pregunta de Marcos es diferente, se la ha de haber hecho algún otro de sus discípulos. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Mateo y Marcos dicen, Jesús les preguntó, dice Marcos, y Mateo dice, dijo, o sea, una sola vez, ¿cuántos panes tienen? Eso sí lo dicen Mateo y Marcos. Y ellos dijeron, esto está en Mateo y Marcos 7, y Mateo añade, y unos pocos pececillos. Y entonces, dice Marcos, Mateo y Marcos dicen, mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, añade Mateo, y los peces dio gracias. Y luego dice Marcos, y habiendo dado gracias, o sea, Mateo dice que dio gracias, pero Marcos dice que habiendo dado gracias, o sea, inmediatamente después de dar gracias, Mateo y Marcos dice, los partió y dio a sus discípulos. Mateo y Marcos lo dicen, pero Marcos añade, para que los pusiesen delante. Y los discípulos, especifica Mateo, Marcos dice, los pusieron delante. Mateo y Marcos dice de la multitud. O sea, está especificando bien claro cómo fue. Jesús los ponía delante de ellos y ellos los ponían delante de la multitud. Marcos dice, tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. O sea que bendijo y dio gracias por el pan y luego bendijo y dio gracias por los peces. Puso delante el pan y luego puso los peces, como si fuera una comida de 2 tiempos, ¿no? Primero les llegó el pan y luego les llegaron los peces. Y dice Mateo y Marcos, y comieron, Mateo dice todos, Mateo y Marcos dicen, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas, y Mateo especifica llenas. Y eran, Mateo y Marcos lo dicen, los que habían comido, Marcos lo dice, los que comieron, o sea, porque aquí habla de algo ya, pues terminado, como lo dice Marcos, 4,000, Mateo y Marcos lo dicen. Mateo dice 4,000, pero Marcos dice como 4,000. Marcos no era contador, no sabía mucho de números. En cambio, Mateo sí dijo, eran 4,000. ¿Por qué? Porque su trabajo era contar, pues era un publicano acostumbrado a hacer cuentas. Dice Mateo, hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea, Mateo únicamente contabilizó a las cabezas de pues familias. Era muy fácil poder ubicar a los hombres porque en ese tiempo la vestimenta hacía que fuera muy fácil detectar quiénes eran pues esto se llama cabeza en la casa. Y dice Marcos, y los despidió. Y luego, dice Marcos, Mateo dice entonces, despedida a la gente, Marcos añade, entrando en la barca con sus discípulos, dice que
vino a la región de Magdala, dice Mateo, Dalmanuta, dice Marcos. Algunos criticaron esto durante siglos, de que había un error aquí, pero luego se encontraron inscripciones y muchos hallazgos arqueológicos que demostraron que Magdala, de donde era María de Magdala, María Magdalena, también se le conocía como Dalmanuta por su nombre previo. Israel había sido conquistada y dominada muchas veces y los invasores le habían cambiado el nombre. Entonces, cuando recuperan eso, pues le ponen el otro nombre, pero eso llegó cientos de años después, pero está hablando acerca exactamente de lo mismo. Entonces, ¿qué aprendemos a Cristo? Lo primero que aprendemos aquí es que debemos ser prudentes y evitar el peligro. Lo vemos aquí en el recorrido que hace, pues, Jesús bordeando demasiado. Oye, para ir a Puebla, pues nomás tomo el carro y me voy por la autopista y llego a Puebla. Pero si quiero llegar por Oaxaca, tengo que hacer una de peripecias porque tengo que rodear por aquí, por allá, y si normalmente hago 1 hora y media para Puebla, pues voy a hacer unas 8 o 10 horas o más, porque después tengo que regresar de Oaxaca hacia acá. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Jesús está evitando el peligro a toda costa. Dice la escritura en Proverbios, que el inteligente ve el mal y se esconde. No es cobardía esconderse cuando uno ve el mal, el peligro, es sabiduría. También Proverbios dice que es de sabios evitar los pleitos. El sabio evita la contienda a como dé lugar. Jesús mismo dijo, si los persiguen en una ciudad, huyan a la otra. ¿Sí? No es cobardía huir, es sabiduría. Los discípulos siguieron el ejemplo de Cristo. Pablo se quería hacer el valiente a veces, pero los discípulos le decían no y lo obligaban casi a que huyera. En una ocasión lo descolgaron en un canasto por el muro porque el gobernador estaba buscando a Pablo. Estamos en un mundo gobernado por Satanás. No se nos olvide. A mí yo no había entendido bien pues la historia del rey Herodes y cuando mandó matar a los niños y mandó matar a Jesús, hasta que sí había entendido eso, pero no la magnitud de eso, porque hace años, pues uno de mis hijos estaba pues jugando aquí en la, pues en la calle, es una cerrada, y de pronto vino llorando, pero así llorando. Ay, dije, hijo, ¿qué sucedió? Es que un señor nos dijo que nos iba a pegar, y yo dije, ¿cómo? No, hombre, el furor, híjole, se me subió acá, se me nubló todo. Yo por instinto salí así pues reclamarle al tipo, ¿no? O sea, oye, ¿por qué estás amenazando a mi hijo? Es mi hijo. Y si alguien pues lo reprende, ese nada más soy yo. A cualquiera que le amenacen a sus hijos, por naturaleza, por instinto, el instinto paternal hace que te enfurezcas. Gracias a Dios estaba como a una cuadra más o menos. Y mientras yo iba, toma control, Señor, toma control, Señor. Yo iba, vaya, clamando a Dios, pero yo estaba, la verdad, enfurecido. Cuando llego, el Señor estaba ahí y me dice, qué bueno que lo veo, porque mire, todos los niños vienen y se ponen a jugar y pisan las rosas y las plantas que yo tengo aquí. Y pues ya les he dicho, ya pues puse cerca, pero pues se la brincan. Y discúlpeme, pero tuve que hablarles fuerte para echarles miedo, ¿no?
Y ya, pues con eso, pues ya se me bajó. Dije, bueno, o sea, no lo hizo porque realmente quisiera hacerlo, sino porque los niños son traviesos, ¿no? ¿Te has puesto a pensar que Herodes, un simple humano, rey, pero era un humano normal, amenazó al Hijo de Dios? ¿Por qué el Padre no se enfureció? ¿Por qué el Padre no lanzó rayos desde el cielo y lo fulminó y lo despedazó? Oye, están amenazando a su Hijo. Pero hay un principio que tenemos que entender bien. Jesús se lo dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores impedirían que yo fuese entregado a los romanos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Qué es lo que hizo Dios? Ante la amenaza envió un ángel. Conocemos la historia. Le habló a José que se levantara, que tomara al niño y que huyera, y que se quedara en Egipto hasta que murieran todos los que buscaban la muerte del niño. Y pasaron entre 5 y 6 años para que murieran todos los que buscaban la muerte del niño. Y entonces ya mandó el ángel a decirle: vuelve, porque ya han muerto todos los que procuraban la muerte del niño, porque lo estuvieron buscando y estaban acechándolo por todos lados. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque estamos en un mundo gobernado por Satanás, por, por, por las tinieblas, y debemos ser prudentes, debemos evitar el peligro a toda costa. Nuestros hermanos mártires que los encarcelan y que los maltratan y todo, no es por imprudencia que los agarran, es porque descubren dónde están escondidos, pero casi todo lo hacen a escondidas. Segunda cosa que aprendemos a Cristo: debemos ser guiados por el Espíritu Santo y no querer hacer del evangelio un molde o meter a Dios en un cajón. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo y no hacer del evangelio un molde o querer meter a Dios en un cajón. Muchos hacen esto, ¿verdad? Muchos tienen una experiencia con Dios y le enseñan a todos que tiene que ser así, y si a ti no te pasa así, tú no has tenido un encuentro con Cristo. Fíjate, aquí está la naturaleza humana, está reflejada acá. Le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Fíjate, le están dando órdenes, ¿no? O sea, a veces cuando nosotros oramos, le damos órdenes a Dios, le decimos: haz esto, haz el otro. Dios sabe qué hacer. Por eso es que la oración de María, su madre, fue tan efectiva, porque ella no le dijo qué hacer, simplemente le dijo la necesidad. Ya no tienen vino. ¿Y qué es lo que hizo? Hagan lo que él les diga, pues él sabe qué hacer. Pero aquí vemos la naturaleza humana. O sea, como ellos habían visto que Jesús ponía las manos y al poner las manos los enfermos eran sanados, aquí vemos que le vienen a dar una orden, quieren meterlo dentro de un molde. Jesús no se sujeta a ningún molde. Ten cuidado de querer meter a Cristo en un molde, porque se te va a ir. En el momento en que quieres hacer un molde, en que quieres encajonar a Cristo, en ese momento ya se te fue, y busca a alguien que esté dispuesto a ser guiado por el Espíritu Santo y a no convertir la fe en otra religión más. Es el riesgo que corremos todos, de querer hacer de lo que Dios nos ha revelado una religión más. Entonces le tomó aparte, no le puso las manos encima como se lo pedían, metió los dedos en las orejas de él, escupió. ¿Dónde escupió? Escupió a la tierra, escupió hacia arriba, escupió a su cara. ¡Qué cosa tan extraña! No nos dice, la palabra en griego no nos da ninguna pista de hacia dónde escupió, se escupió hacia el lado, hacia arriba, no nos dice, pero luego dice que tocó su lengua. Muchos eruditos han jugado pues con estas palabras, y algunos aseguran que fue que tocó su lengua con la saliva que salió de su boca, pero aquí
tocó, la palabra en griego sí nos da pistas de que lo hizo con una de sus manos, o sea, como que pues lo más cercano a lo que pudo haber sido es que escupió en su mano, ¿no? O sea, le metió los dedos acá, luego escupió en su mano y con su mano y con la saliva tocó su lengua, metió su mano aquí en, en la lengua de él. Y luego dice que levantó los ojos al cielo y gimió y le dijo, efata, que es una palabra aramea, que quiere decir, sea abierto. Dice que al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Miren, Jesús usa diferentes y muy diversos métodos para sanar enfermos. No podemos encajonar a Cristo. En Mateo 4:23 nos revela que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero no se nos dice cómo. Igual lo dice en Mateo 9:35, que recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando, predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cómo sanó al leproso? Extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y lo que lo sanó no fue tanto el toque de la mano, sino cuando le dijo, quiero ser limpio. Y su fama se extendió más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Al siervo del centurión lo sanó a distancia, sin decir una sola palabra. Sorprendido de la fe, de la mucha fe, no de la fe como con la mujer, ¿no? Grande es tu fe, sino de la mucha fe. Ni aún en Israel he visto tanta fe, dijo, ¿no? Pero ahí no oró, no le dijo a Dios, Señor, tócalo. No, simplemente la fe produjo el milagro. A la suegra de Pedro, sin embargo, le tocó la mano y reprendió a la fiebre. Después de eso, al ponerse sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él ponía las manos sobre cada uno. Noten cómo es diverso. A uno nada más le pone una mano y le dice una cosa, al otro simplemente por su fe el milagro ocurre. Aquí vemos que toma la mano de la suegra y reprende a la fiebre, y acá simplemente ponía las manos en uno, el que sigue, las manos, el que sigue, y a cada uno que le ponía las manos, lo sanaba. Mandó a los 12 que sanaran enfermos, pero no les dijo cómo, lo cual implica que debían ser guiados por el Espíritu Santo. Al hombre de la mano seca, ¿qué es lo que le dijo? Ponte en medio y extiende tu mano. Simplemente le dio una orden. A los 2 ciegos de Jericó, que lo siguieron hasta su casa, les preguntó qué querían y le dijeron, queremos ver. Y dice que poniendo las manos sobre los ojos, tocando sus ojos, les dijo, conforme a su fe les sea hecho. Y pues recibieron la vista. Sin embargo, a Bartimeo le preguntó lo mismo, ¿qué quieres que te haga? Y le dijo, quiero recibir la vista, pero no tocó a Bartimeo, solamente le dijo, vete, ni siquiera le dijo, tu fe te ha abierto los ojos, le dijo, tu fe te ha salvado. Fíjense la salvación, todo lo que implica. Al recibir la salvación, dice que enseguida recobró la vista. En Betsaida le trajeron un ciego y le rogaron otra vez que lo tocase, ¿no? ¿Y qué es lo que él hizo? Tomó la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Aquí sí dice que escupió en sus ojos, así, escupió en sus ojos. Le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego les puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Aquí hay quienes, pues, dicen, no, pues es que lo sanó a medias, ¿no? Pero uno de mis hijos
cuando estaba pues leyendo esto, le llamó mucho la atención y se puso a investigar. Y hay una simulación, porque los ojos son una maravilla, que para que el hombre pueda hacer electrónicamente, pues pueda igualar tecnológicamente el ojo humano, van a pasar décadas. O sea, sí han hecho cámaras y todo, pero el ojo es una maravilla que se necesitarían 10,000 de las mejores computadoras hoy para siquiera igualar al 10% lo que un ojo, cualquier ojo humano hace. Entonces, hay una simulación de que si el ojo tuviera más capacidad, ¿cómo se verían las cosas? Para ver si se pueden ver a través de las, a través de las paredes, ¿no? Si se puede ver a través de la materia. Y descubrieron que los ojos no pueden atravesar la vista, no puede atravesar la materia, pero sí puede ver hacia adentro de la materia. Entonces, si tuvieras una pared y tuvieras una visión ampliada, podrías ver pues los ladrillos y el cemento. ¿Cómo se verían los seres humanos con una visión amplificada? Pues se verían las puras venas. ¿Y qué es lo que estarías viendo? A los hombres como si fueran árboles, porque aquí no dice que veo los hombres como si fueran árboles, dice como árboles. O sea, está aquí diciendo que los hombres eran como árboles, ¿no? O sea, eran así las manos, los pies, pero estaban llenos de ramas, ¿no? Como se vería, y hay ejemplos y hay imágenes y me las mostró, y efectivamente, si se viera a la gente, parecerían árboles con muchas ramas y hojas, porque parece eso la multitud de venas que nosotros pues tenemos. Entonces, más bien aquí, Jesús se pasó de milagro, o sea, le dio una supervisión y lo que luego hizo fue regresarlo a la visión normal, ¿no? En Genezaret le trajeron una multitud de enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Fíjense qué diferente. Entonces él dijo, está bien, y ya no les puso las manos, ni reprendió, ni nada, simplemente venía una gran fila y traían los enfermos, y los enfermos, ciegos, cojos, mancos, paralíticos, tocaban el borde de su manto y quedaban sanos, porque dice aquí que todos los que lo tocaron quedaron sanos. De allí ha de haber pues tomado la mujer de flujo de sangre, si tan solo tocara el borde de su manto, porque había oído las historias. En otra ocasión, se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a sus pies y los sanó. No nos dice cómo. Días después, dice que le siguieron grandes multitudes, estamos hablando de 100,000 o más, y los sanó allí. Sin embargo, en su tierra natal, en Nazaret, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Se acuerdan cómo sanó a la hija de la mujer sirofenicia? Lo vimos la semana pasada, por la palabra de ella. O sea, la fe de ella fue tan poderosa que la misma fe obró el milagro. Pero cuando le trajeron a un muchacho endemoniado, reprendió al demonio y lo echó fuera y sanó al muchacho. En otra ocasión, toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él. Y dice que todos los que le tocaban se sanaban, o sea, pues lo tocaban aquí, les daba la mano y los curaba. Salía poder de él, qué impresionante. Nunca fue igual. A la mujer jorobada la llamó, la tocó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y se enderezó. Al hombre hidrópico lo tomó, le sanó y lo despidió. Al hijo del noble lo sanó a distancia, cuando le dijo, ve, tu hijo vive. Con esa palabra nada más, y el hijo fue sano. Al paralítico de Betesda, recuerdan que le dijo, ¿quieres ser sano?
Y el otro le dijo, pero ¿cómo? Y luego le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. No lo mandó a su casa, simplemente le dijo, anda. Al ciego de nacimiento le untó lodo hecho con su saliva, y le mandó que se fuera al estanque de Siloé a lavarse. ¡Qué complicado! Cuando tú pones en un mapa dónde estaban todos los estanques públicos, normalmente los mendigos estaban a las puertas de la ciudad o a las puertas del templo, donde la gente entraba y salía, donde había flujo de gente, pues, ¿no? Porque allí es donde hay gente, pues allí es donde hay más probabilidad de que le den algo. Sea de la entrada a la ciudad amurallada, o sea, de la entrada del templo, que el templo estaba en el centro, el estanque de Siloé estaba hasta el otro extremo. O sea, lo más lejos del templo, el estanque más lejos desde el templo, pero no dice que estaba en el templo, porque dice que iba pasando por ahí. Entonces, lo más seguro es que estaba a la entrada. Era recorrer toda la ciudad para llegar a ese estanque. ¿Qué orden tan rara? Pero vemos a Jesús haciendo las cosas no como él quería, sino como el Padre le mandaba, porque él dijo, no hago nada, sino lo que el Padre me dice. A Lázaro lo resucitó de los muertos. ¿Cómo? Llamándolo por su nombre. Simplemente le dijo, Lázaro, ven fuera. Pero poco antes de su muerte, vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. No nos dice cómo. La madrugada de su arresto, cuando Pedro cortó oreja, no dice que recogió la oreja. O sea, la oreja se le cayó, pero él, pues simplemente dice que tocándole lo sanó, o sea, le hizo la oreja de nuevo, ¿no? La tercera cosa que aprendemos a Cristo, y pues sí nos da tiempo de ver la tercera y la cuarta porque vienen relacionadas, es que debemos evitar la autopromoción a toda costa. Dice que les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hacia los sordos oír y a los mudos hablar. Y subiendo al monte, se sentó allí. O sea, es una constante. Jesús es manso y humilde de corazón. Dios es manso y humilde de corazón, y vemos a Dios así. Vemos a Dios apareciéndose a Abraham y simplemente le dice, yo soy el Shaddai. Utiliza un término que era conocido para ellos. Shaddai quiere decir el todo suficiente, literalmente quiere decir pecho se llama pecho materno, lo que significa que es lo que da vida y es lo que sustenta la vida y es lo que hace que pues los que nacen pues puedan desarrollarse y tener una vida. O sea, yo soy el que te provee la vida, ¿no? Lo único que necesitas para que puedas vivir. Y luego llega se le aparece a su hijo Isaac y le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Y luego se le aparece a Jacob y le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham y de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. Pasan 400 años y Dios se le aparece a Moisés. ¿Y qué es lo que le dice? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¡Qué impresionante! O sea, siendo el Todopoderoso, se baja, se humilla, se pone al nivel de los humanos y se identifica con seres humanos comunes. Soy el Dios
de este hombre y de este hombre y de este hombre. Y es algo que debemos nosotros practicar, evitar la autopromoción a toda costa. A veces, pues por cuestiones de trabajo necesitamos tener tarjetas de presentación, y está bien, con las autoridades, con los clientes, con los pues proveedores, hay que tener tarjetas de presentación, pero yo veo tan absurdo tener tarjetas de presentación de que soy el pastor o soy el apóstol o soy el profeta. Yo una vez y me la dieron y la tenía pues guardando ahí, luego dije yo que tengo que guardar esto y lo tiré, pero hacía color, así todo, ahí decía pastor, maestro y arquitecto, porque era arquitecto, ¿no? Y ahí estaba así su nombre y todo. Es tan en contra de la naturaleza de Jesús la autopromoción, el que tú quieras que la gente sepa lo que tú eres. A mí me impresiona mucho Jeff. Yo tengo muchos años de pues conocerlo, y sí nos ha dicho que él, pues, a lo que se dedica, lo que él hace, es que él pastorea equipos de fútbol americano, de hockey, o sea, él es capellano, pues, pastor, porque muchos equipos en Estados Unidos tienen a un pastor de planta allí para hablarle a pues, a los jugadores y y darles asistencia espiritual. Es algo que es como, pues lo más normal en Estados Unidos, que haya, cada equipo tiene a un pastor para que vea por la espiritualidad de ellos. Yo nunca había sabido que había estado con los campeones, que pues conoce a pues Michael Jordan y a Pippen y a todos esos, así que vemos como grandes estrellas, y él únicamente está ahí para poder hablarles de Cristo. Y aun cuando los que siempre ganan no lo buscan nunca, él tiene acceso a cada uno, y platicando con él pues después, él me dijo que él está en ese medio para poder llegar con el evangelio a cada uno. Vean hasta dónde llega. Y él podría, pues, ahora sí que ensalzarse, ¿no? Tomar el crédito y yo soy esto, pero no, simplemente yo era algo que no sabía hasta ahora, y tiene como 20 años que lo conozco. Igual es Carl. Carl es uno de los genios actuales con vida aún. Él, un coreano, un hombre de la India y un gringo, un equipo de 4, inventaron el circuito integrado, que revolucionó la tecnología hasta lo que hoy tenemos. Todo lo que hoy vemos, las laptops, los celulares, todo lo que hay de tecnología personal hoy, fue gracias al invento de estos 4 hombres, Carl, y él nunca lo dice, nunca. Yo me enteré por otros, y cuando le dije, me dice, sí, pero eso es pura vanidad, dice, eso no sirve de nada. Y aquí debemos, de verdad, debemos vivirlo así. Y la cuarta está relacionada directamente con esta, ¿no? Y ya con esto pues vamos a pues terminar esta clase y a ver los 4 puntos que nos hacen falta dentro de 8 días con la siguiente enseñanza. Y es que debemos siempre dar toda la gloria a Dios. Dice aquí que después de él sanar multitudes, no dice que glorificaban a Jesús. Noten cómo aquí no dice y glorificaban al Nazareno y glorificaban a Jesús. ¿Glorificaban a quién? Al Dios de Israel. Porque Jesús siempre le daba la gloria a su Padre. Jesús le dijo a los judíos, gloria de los hombres no recibo,
mas yo los conozco que no tienen amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibirán. Y luego hace una pregunta que debería taladrar nuestros huesos. ¿Cómo pueden ustedes creer? Pues reciben los unos la gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único. En Juan 12 dice que aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Pedro y Juan lo tenían muy claro. Cuando Pedro es usado por Dios junto con Juan para levantar a ese cojo de nacimiento, el pueblo entero se juntó y los estaban viendo, y Pedro les dice: ¿por qué nos están mirando a mí y a Juan? Como por si por nuestro poder o piedad hubiéramos pues sanado a este. Y entonces dice: es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios humilde, es quien ha glorificado a su Hijo y ha hecho este poder enfrente de ustedes. Dan toda la gloria a Dios. Cuando Pedro llegó con Cornelio a su casa, Cornelio se le arrodilló, se le postró y le dijo: levántate, que yo también soy hombre. Bernabé y Pablo, cuando sanan a ese hombre allí, la gente, cuando vio lo que hizo, dijeron: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido. Y a Bernabé le decían que era Júpiter y a Pablo Mercurio. Y como no entendían ellos qué es lo que estaba pasando, de pronto vieron que empezaron a traer sacrificios para adorarlos a ellos. Y cuando lo vieron, rasgaron sus vestidos, se lanzaron entre la multitud, y dice que a duras penas impidieron que les ofrecieran sacrificio, y les decían: ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes. Nosotros somos iguales. Si vieron un milagro, no fuimos nosotros. Fue el Dios de los cielos, el Dios de Abraham, el Dios de Cristo. Fue Dios, no fuimos nosotros. Y los seres humanos siempre están buscando la gloria los unos de los otros. Y es muy triste ver que en el cristianismo muchos se atribuyen el crédito y reciben la gloria de los hombres, y eso les impide creer. Vamos a partir de aquí para la semana que entra y poder terminar bien este tema, que es muy importante, porque los próximos 5 puntos que vamos a ver de lleno para dentro de 8 días nos dan un plan para empezar a servir a Dios. Muchos ya lo están haciendo y de verdad los admiro muchos, pero aquellos que no estén haciendo nada por Dios, que no estén sirviendo a Dios, que no estén involucrados en la obra de Dios, si no hablo de estar involucrado en el ministerio de alguna iglesia o algún templo. Por eso es importante, les invito a que nos acompañen el día jueves a las clases de la iglesia en casa. Involucrarnos en un ministerio o iniciar uno nuevo no tiene que ver con una estructura organizacional, tiene que ver con lo que Jesús nos enseña cuando alimenta a estos 4,000, que ya lo habíamos visto, pero hay una diferencia significativa aquí, que la primera vez que lo hizo simplemente fue para mostrarles su poder y que ellos vieran de lo que él era pues capaz. Aquí ya los está involucrando, aquí ya está dándonos 5 acciones prácticas que tú y yo podemos hacer para empezar a ver milagros y empezar a ayudar a otros y empezar a involucrarnos de verdad en la obra de Dios, independientemente de si tenemos un trabajo de 8 horas de lunes a viernes. Eso no tiene que ver absolutamente nada. Para servir a Dios no hay que dejar ni el trabajo ni ir a una escuela bíblica. Simplemente hay que entender
lo que Jesús nos enseña y entonces involucrarnos de lleno. Padre, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque aprendemos que debemos ser como tú eres, Señor, mansos y humildes de corazón, y darte a ti y solo a ti toda la gloria, de no encajonarte, de no querer hacer un patrón, un molde contigo y con tu obra, Señor, sino que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo y poder ver cada uno en particular tus maravillas y tu obra. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Muchas gracias por la abundancia de palabras y de edificación que nos has dado el día de hoy. Amén.